Hola tú. Ha llegado otro capítulo, que ya no recuerdo qué número es. Ya. Hice algunas cositas por fuera. Yo dije, ya, les voy a decir en la presentación qué fue lo que hice, pero la verdad que lo he ido olvidando. Por lo que recuerdo, a ver, mejor vamos a jugar y les muestro. Así voy revisando y a ver si me voy acordando. Y ahí ya está. Y ya. Entonces. Sí, para variar dejé pausado para em, que no siga pasando el tiempo más allá, po. A ver, ¿qué hice? Puse a funcionar las fábricas, ¿cachai? Los dos molinos, porque estaban en cero. Me parece que le pusieron agua, ¿a qué era? Espérate, si yo vi, dije, los molinos le metieron agua ahí. Estoy haciendo heno con la hierba que saqué, la volví a sacar del silo y la traje a esta fábrica y empecé a hacer heno al tiro. Tenía un poco de heno guardado en el otro silo, a donde tengo el pasto. No me acuerdo por qué tengo ese heno ahí. Parece, no, o sí, parece que cuando compré para los caballos compré heno, po, me parece, y lo guardé allá. Tiene que haber sido algo así. Así que la metí para acá, para hacer la de las vacas. Bueno, empecé a hacer el ensilaje, creo que eso ya lo hice en el capítulo anterior, que metí agua y puse ensilaje. Claro que obviamente para acá no se fue el agua. Sí, mira, sí se fue agua, 227.000 y yo no pasé tanto. Creo que le puse a lo más 2 veces y ese o sea, esa cisterna es de 20.000, o sea, a lo más son 40.000 y hay harto más. Así que claro, para acá se tiene que haber ido el tema de los molinos. Mira, y no está tan cerca y llegó igual, eso es bueno. Pero los dos le faltaba, así que probablemente esté recibiendo los dos lados, o sea que está bueno el alcance. Em, ya, a ver, ¿qué más hice? Puse a funcionar y si se fijan, metí estiércol y metí pajita. Bueno, aparte del agua y la semilla. Esta agua sí que la puse yo, la saqué yo. De ahí les muestro de dónde la saqué, porque como me di cuenta justamente cuando fui a buscar agua para los invernaderos, que no había agua en los molinos, entonces saqué de ahí un ladito cerquita y los traje yo. Ahora, lo más probable es que si llegaron a la otra fábrica, a esta de acá, de más alcanza a llegar acá, po. Probablemente no tenga que seguir abasteciéndolos de agua y se hagan automáticos. Ambos dos llené de semillas, ambos dos llené de paja, pero no ambos dos llené de estiércol, porque no tengo tanto estiércol. Así que la idea era poner 5 y 5, pero ya ven que, porque tenía 10.000 y poco, ya ven que se me pasó un poco más, así que, y obviamente estoy haciendo solo tomate, ¿ven? 4.000. Estaba viendo el tema del compost. Yo no tengo cómo hacer compost, así que estuve buscando y encontré una fábrica que hace compost. Ahora, no sé si será el mismo. Me parece que tiene el mismo dibujito, así que debería funcionar, porque igual, mira, pues da 35%. Es que no es poco. Así es que ahí vamos viendo. Igual estaba pensando ponerle cal también, no sé, así como para tratar de sacar harto rendimiento de esto. Bueno, esto lo tengo que vender. Pasé por ahí, pensé en venderlo, pero dije a lo mejor lo vendo mientras grabo para que vean en cuánto se va a vender, porque aquí me tienen que devolver de esto. Así que yo creo que igual me voy a llevar una buena parte de de esto. ¿Qué más hice? Bueno, a las vacas todavía nada, les tengo que poner pajita y yo creo que comprar más comidita, si bien voy a hacer, pero quiero esperar a que se haga ensilaje primero. No tengo un poco más, pero necesito hacer ensilaje. Ya todo esto, la pajita, puse poca paja, me parece, porque, aquí, pues 6.000, viste, hay poquita, así que tengo que traer más. Así que lo más probable es que compre un poco más de comida para no tenerla tan bajo, porque me preocupa donde está en rojo.
si bien han ido subiendo salud, pero no sé, no me gusta que tenga tampoco. Bueno, las gallinitas pensé en ponerle, bueno, aves, pensé en ponerle, como le falta un poquito, como anduve por allá, pero no, preferí que mejor no, pues así vemos cómo es. Y este sí, tenía un poquito menos, así que le puse un poquito más de avena. Ya voy en 120 litros, pero yo creo que vamos, vamos aumentando la salud. Yo creo que en efectividad de 60%, o sea, tendré ya el 100% si tengo un poquito, pues. Supongo y espero y confío. ¿Qué más? Creo que eso nomás hice. Bueno, y fuera también, obviamente, de cámara fuera de juego, estuve viendo fábricas, invernadero, más que nada por invernadero y a través de los invernadores vi una que otra fábrica más. Mira, de aquí mismo, esas va a volar, pero antes de desinstalarlo necesito venderlo. Tengo este de café, si bien ya tenía uno de café, pero este me llamó la atención porque es del Dunkin' Donuts. Y el otro café, los granos no se pueden vender solitos. O sea, tengo que comprar la fábrica para tostar los granos. A estos parece que ya sí se los puedo vender solito. No lo probé, no probé en venderlo, sacarlo y no probé la verdad. Pero parece que sí. Este también me gustaría poner. Claro que este sale 25, sí. No sé si la ponga todavía, la verdad. Este sí me gustaría poner. Si bien estuve revisando y sale un palé de cada, o sea, un palé diario de cada uno, pero si pongo los tres, yo creo que no me van a salir, no me va a alcanzar a hacer un palé. Así que la idea sería poner tres de este invernadero. Igual son chiquititos, así es que no estaría mal, digamos. Y sale 5, así que con 15 que inviertan eso, si bien no creo que me paguen mucho tampoco, pero es un ingreso más que voy a tener. Estaba viendo también, me gustaría ver si me alcanza a comprar de esto, yo creo que sandía, melones podría ser, me parece que las sandías las pagan bien, los melones no estoy segura, como para poder generar ingresos, pues sí, me preocupa. Este es muy grande, es el problema, y tema de espacio no tengo todavía, así es que esto igual, bueno, y son caritos, así es que todavía no. Bueno, estos son los que tengo ya, y este también, pero no sé. No, este más que nada por el punto de venta, porque me parece que pagan bien las verduras. Pero me parece que hice la comparación porque como este tiene sandías y melones, me parece que me fijé en la sandía y en el otro me salían más sandía. En el que saca quita. Este. Me parece que saca más palé diario. Claro, sale 11.000 igual, es más carito. Pero me parece que de aquí sale uno diario de cada uno, igual que el de los pimentones. Bueno, y esto no quiero poner todavía hasta que ponga las uvas. Si bien hay de uva normal, digamos, pero la idea sería usar el de fuego, porque la verdad nunca lo he usado. Entonces, igual que los olivos, también tengo o tenía en algún momento de algún invernadero de olivo, pues también me gustaría probar el que trae el fuego base. Así es que, y por aquí a ver dónde está la fábrica y estaba viendo el precio de estas donas, fíjate que parece que las pagan bien. Así es que, pero claro, azúcar y el tema de la harina, ya saben que mi pancito, hasta el momento estoy usando solo en pancito, po. Huevos en algún momento voy a tener. Pero más que nada el azúcar. Bueno, de azúcar voy a tener cuando logre cosechar esto, pero tengo que procesarla todavía. Tengo que comprar una fábrica de azúcar. Así que también están veremos. Bueno, leche no puedo contar todavía con la leche. De este necesitaría la cerradera para hacer los palés, porque estas fábricas, o sea, estos invernaderos reciben palés. Ahora, tendría que ver si sirven los palés también. Así que, porque no sé si aceptará cualquier palé, digamos. Así que yo creo que en algún momento pondría esta por mientras, pero yo creo que todavía no, porque todo lo que tenga que ver con madera me gustaría ponerlo en la parte que quiero, de la parte forestal, digamos, y la vendí, así que igual que el de la leña. Mira, este es el de compost.
que compré. Pero claro, pues es como grandecito, es feíto. Bueno, a mí no me gusta, yo lo encuentro feito. No me gustan estas cosas tanto de fierro, digamos. Pero claro, pues sale 90. Así que, pero más adelante puede ser. Y por lo que estuve viendo, se puede hacer con esas cosas que salen ahí. El primero es mulch, algo así. Me parece que hay una fábrica que saca eso, que es parecido, de hecho es muy parecido el logo a la viruta. Pues, si te fijas, también tiene otro apartado de viruta, entonces no debe no ser lo mismo, no sé en realidad qué será. Pero me parece que ninguna de las fábricas que tengo ahora saca de eso. Tuve en algún momento. Esa otra cosa verde media desarmada, lo vi, no recuerdo qué era, pero creo que no tengo nada que lo fabrique tampoco, pero se puede con pastito, solo pastito, pastito y esa última cosa blanca como un saco de harina, pero no es saco de harina, o pastito y lo que viene al ladito de ese saco de harina. Bueno, y esas tres opciones, el pasto, la viruta y la paja. Tienen las opciones para poder hacer compost con esas cositas de al fondo que me parece que los vende en la tienda. Así que, pero claro, por Lucas todavía no. ¿Dónde está el de donas? Si es el que les quería mostrar y me puse ahí a explicarles el otro. Quiero a las papas. Es que yo me acuerdo que sacaba buena cantidad de papitas, de esas papas fritas. Y como estoy haciendo aceite también, me serviría para la otra, pero vale 50, pues tengo 72, entonces no sé. Ahí estoy procesando todavía qué hacer. Ahí está el de Dunkin' Donuts, ¿viste? Se puede hacer café del Dunkin' Donuts, chocolate caliente y donas. Pero me parece que lo que más pagan es el café. Y por lo que recuerdo, bueno, era obviamente grano de café, agua, leche y azúcar, me parece, que pedía para el café. Bueno, para la leche, chocolate, cacao, leche, quizás agua y azúcar será. Ahí no me fijé mucho. Y las donas, la harina, frutilla, azúcar, lo más probable. Puede que sea leche, no sé, ya no me acuerdo. Pero claro, vale 42. Así que, ¿ves? Esta también creo que no se las había mostrado. También una fábrica que me gustaría poner. Pero es que el problema de las fábricas es que son muy caras. Y Lukix no tengo. Así que lo que sí quiero poner son los invernaderos. Ahora no sé si hacerlo al tiro o no. Porque como claro, vi aquí iba a poner el de tomate, me parece que acá al lado había pensado en poner el tema ¿de qué era? Del pan. Por ahí cerca el tema del molino, de harina, digamos, molino de grano. Entonces quizás en la parte de acá poner invernaderos. Ya que tengo estos dos acá, hacer una callecita por acá al medio y poner más invernaderos acá. El asunto es si pongo el de café, es que 25, muy caro. Yo creo que podría poner 3 de estos. Uno de ese, en el otro eran 15, 20, 37. Creo que había otro más que quería poner, ¿o no? ¿Qué dije? Ah, este. Mm, mm. Pero no, pues si voy a poner de esto, sería por el zapallo, calabaza, que acá se conoce como zapallo, no sé si será lo mismo, pero tiene la misma forma, para mí es zapallo. Ya, entonces no voy a poner nada de ese otro. A ver. Ay, ya, los triggers, siempre los triggers, siempre. Yo creo que voy a hacer la callecita primero, como para orientarme. ¿De qué tamaño hice este? ¿Con ese? Ah, tengo que haberle hecho doble, porque el otro es muy grande, pues. A ver, por acá. Y un poquito más acá. Ahí. Y tengo que hacer una callecita acá. Me parece que la rampa de tomate quedaba justo aquí.
Entonces la idea sería obviamente doblar antes. Ah, pero aquí salen los palés. Ahí. ¡Ah! Me pasé. Ahí y le pintamos ahí. Chanflix. Chanflix. Pongo este aquí. Es que no es la idea acomodar al tiro, o sea, dejar tan pintado todo al tiro. Pero ya ven que mi dedo no me hizo caso. Mi dedo fue accionado a través de mi subconsciente. ¿Y cómo será que ni yo me hago caso? No, ¿por qué dejaste así? No. Qué horrible eso, po. Ahí, ya. Y esta tierra, igual, la tierra igual la cobra. Que no quiero tierra. O sea, adentro ya está bien porque no tiene, este no tiene como macetero. Entonces tiene que tener, aunque igual se vería bonito con pastito en vez de tierra. Pero claro, voy a gastar plata innecesariamente como sigo gastando ahora. Oye, mi dedo en realidad que no me quiere hacer caso. Vamos a tener que hablar seriamente. Pero después de terminar de hacer esto. Que si no lo completo, este ya va a quedar feo, po. Se va a ver extraño cada vez que pase por acá, me va a molestar. En el fondo eso me está diciendo mi subconsciente. Y mi subconsciente me conoce, así que si me lo dices por algo. No, que si le hago un poco más allá, me va a dejar todo igual que ella. Ahí nomás entonces. Ahí nomás, ya. Este otro lado vamos a dejar así, mientras. Ay, esto quedó horrible. No me gustó. Así que esto no voy a hacer todavía esa tin para allá. Lo voy a dejar así nomás. Ya, invernaderos. Vamos a poner los chiquitines primero. Ahí quedan para el lado de afuera. No me gusta que queden los palés porque queda como llegar y llevar. Y estos también. No, me equivoqué, botón. No, acá, invernadero. Ah, claro, también quedan para afuera. A ver. Sí, como estos son más grandes, quizás, claro, convendrían los grandes acá. Otra callecita atrás. Y los chiquititos. Esto fue el tema de la antena. O acá. Voy a cagar un poco de esto. Me lo suponía. Pero es como para que no... Aunque claro, igual que sea para que no estos no queden así como tan... Uy, están por allá, así como tan alejados. A ver, espérate, voy a poner estos primero. Ya, los grandulones. A ver. Por ahí será. Está más o menos, más o menos, más o menos. Parece que sí. Ya. ¿Por ahí será? Seguir quedando horrible, ya lo sé. Por el tema este de que... Ah, y por si acaso, el otro día... bueno, sí, pues el otro día. En el capítulo anterior, cuando estaba pintando acá, de repente esto me movía. Tienen que tener mucho cuidado cuando pinten, pongan pasto, lo que sea, con estas cosas que hacen colisión con la cámara, porque me ha pasado que estoy pintando o poniendo pasto y al hacer este como saltito que produce, jodo un campo así como pongo pasto, un lunar de pasto ahí, un lunar de pasto o de pintura,
Y es como, oh, ¿y eso por qué? Y claro, pues en mi mente viene el momento aquel en que movía la cámara y por ende mueve el puntero y pintáis para cualquier lado. Así que ojo con eso. Ya. Entonces aquí. Aunque quizá no sea necesario hacer la subidita como en ese otro. Con este puede que sea suficiente, ¿cierto? No quedó tan terriblemente terrible. Aquí. No, sí parece que sí es necesario porque aquí queda como un poco. Un poco. ¿Se entiende, cierto? Un poco brusco. ¿Será? Ahí, ¿viste? Entonces ahí quedó más suavecito. Más suavecito. No voy a mirar mucho para allá. Y claro, sería. No, pero es que no, insisto, no quiero poner los chiquititos acá. Que sí, me gustaría aquí suavizar un poquito también. Ay, que duele, ay, que duele, ay, que duele. Ay, más dolor. No miro, no miro, no miro, no miro, no miro. No miro. Ya, por ahí. Esta parte la vamos a dejar así tal cual. Em, Me da risa cuando andan los cuervos así. Cuando recién estaba empezando a jugar, que no sabía nada, de nada, de nada, absolutely nothing. ¿Cuál puse? De melón, ya. Me acuerdo que puse un cobertizo y no sé si habrá sido un fallo del mapa, del cobertizo o qué pasó, pero me acuerdo que por ahí, me acuerdo que se veían muchos de esos caminando en el cobertizo. Está chueco. Me parece que no. Y se veía así como que salían desde dentro porque era uno de estos sin puertas, digamos. Y se veía que salían de adentro como de la puertecita, la no puerta, digamos, es del marco, ese del marco, del... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué feo! Sí que quedó horrible. No le hago, a ver. Bueno, con esto nomás. Ah, espérate. Voy a tener que subir acá también. Claro que aquí me va a quedar como una especie de pared. No sé si me va a gustar. Y esto va a doler. Ah, ya. Sí, para terminar la historia. Que estas cosas me desconcentran. Y claro, salían esos cuervos de ahí y yo pensé que ese mod, como estaba recién descargando mod, tenía una plaga. Una plaga de cucarachas, de algún bicho extraño. Fue como, no. Ahí me cargan los bichos. Yo detesto los bichos, la verdad. Me dan mucho asquito, mucha cosa de todo. Y claro, pues entonces dije, no voy a tener esta cuestión que está con plaga. Y la borré. Y después cuando empiezo a ver que toda esa misma plaga estaba eh, en el campo y todo, fue como, parece que no es una plaga. Parece que es algo del juego. Fue muy divertido cuando me di cuenta. Necesito... Ya sí, hice esto porque necesito aquí pasar para sacar los palés porque salen acá. Entonces, pero parece claro, me fui al chancho. Tratar de dejarlo un poquito más decente. Y a ver si quedo con plata.
Ah, po. Apenas, mira la plaga. A ver, espérate. Aquí. Si hago una subidita tan... Ah, no, pero es que espérate. Aquí es donde salen los palés. ¡Ay! No. Lo estoy dejando flotando. Espérate. ¡Ah! Ahí. Puta, me quedó un cachito ahí flotando. Por ahí. Ya. Y a ver si acá. Ahí y aquí. No importa que el tractor, camioneta o lo que pase por aquí se vaya como de ladito mientras agarre y se vea bien. Ah, todo esto. Fui al mercado del pueblo. Fui al mercado del pueblo e intenté comunicarme con un caballero que tiene un puesto ahí de verdura para que si me podía apartar unas cuantas cositas, unas frutitas, unos quesitos. Me costó, como no hablamos el mismo idioma, entre el celular, mímica, hasta baile incluido, no, mentira, baile no, mira acá. Pero creo que nos entendimos. Me compré una mesita. Y la dejé ahí a un ladito. Y le pedí que si me podía dejar ahí y yo más ratito iba a buscar mis cositas. Y claro que se lo dejé pagado, sí, igual la cagué porque no me vaya a estafar. Aunque no creo si tiene cara de buen tipo. Me parece que es hermano gemelo del de la tienda. Porque es muy parecido. Así es que... no sé si poner... ¿cuántos chips son? 15. Es que ya llevo 41. Pero es que estas cosas me pueden ayudar día a día. Entonces, igual me voy a echar un poco ahí de... Espérate, a ver, espera. Sí, pues que aquí va a quedar feo, pues va a quedar mal por la antena. Así la antena no estuviera. Bueno, pero ya está, pues nada, ni superarlo. Sería, a ver, si lo ponemos onda así. ¿Esto tiene puerta? Sí, sí tiene puerta atrás. Entonces sería no abrirlo y hacer quizá una... Ah, sí, la calle sería por aquí. Entonces esto así. Ahí. Que se ve medio chueco. A ver. Sería ahí, entonces igual quedaría. Pero claro, me cabría dos apretados. O sería así, por la otra calle de la puerta. Ah, por el otro lado de la callecita. Dejando un espacio para poder ir a la parte de la panadería. El asunto es... a ver, ¿cuánto espacio ocupa la panadería? Va. Ya, sí sé que no es la panadería, pero... ay, se esconde en la rampa. Ah, pero acá, tendría que ser acá. Tengo que sacar ese árbol de ahí, porque pensé que ahí está... no, pues acá está el vecino. Ah, pero es que entonces puedo hacer la calle para acá y la calle hacia acá. O sea, hacia acá, digamos, para acá y otra curvita para acá por último y para meterme para allá o algo así. No sé.
No sé, a ver, espérate. No hay ningún... Ah, ya, es que de repente hago callecita y me queda justo donde está la señalética. No podía ser en otro lado. A ver. Ah, ¿dónde están los pequeñines? Aquí. La fábrica de tomate llegaba hasta la calle, me parece. Nada, ahí tengo que hacerle la callecita para allá. Sería... que claro, podría ser poner una fábrica acá. O sea, dale. Invernadero. La chueca. No, para el otro lado. Por ahí. Entonces sería... A ver si ahí va a estar la callecita. No tan pegada. Podría ser por aquí. Algo así. Podría poner otra acá. Algo así. Una callecita por acá para ir a la panadería. Y otra acá. Algo así. No me gustó cómo quedó esto levantado, pero si lo bajo probablemente, como está la callecita aquí, va a quedar como feito, pero es que se ve feito igual. No, que hay veces que queda como volando la carretera esa. Ahí me tinca que va a ser como un pum, un saltito. Pero creo que puedo vivir con eso. No tan cerca, para que no me deje volando el invernaderito. Ya, sí, aquí. Ahí queda un poquito más piola, ¿o no? Claro que, mira, la esquina está como media escondida. Pero no creo que tenga problemas los palets, porque es como una esquinita nomás. Esperemos que no haya problema ahí. Y aquí la callecita. Voy a dejarla pues, como el comienzo pintado, pero nada más porque como todavía no... Ahí. Como todavía no voy a poner la fábrica. ¿Ven? Esperamos. Ok, me pintó lo que quería, pero bueno. Ahí, ya. Me gusta ponerle siempre esquinitas así porque cuando uno dobla, no dobla en 90 grados. Entonces siempre pasa a llevar el pasto que pueda estar ahí en la esquinita. Por eso siempre le hago estas diagonales. Claro que eso me queda horrible. Pero no siempre queda así. Y al vecinito tiene tierra, así que vamos, no de mala onda, pero le vamos a dejar su camino de tierra. Si tiene tierra, aquí le vamos a poner asfalto o algo así. Es como de ese tamaño más o menos. A ver. Espérate, esto está mal aquí. Parece que no pasé arreglando aquí, pasé en los otros lados, pero acá parece que no. Ahí. Como esto es tierra, obviamente me va a ensuciar un poquito la callecita. Pero no, me quedó muy bien.
en la parte de acá eso quedó como muy... No, no me quedó como quería. Espera. Pintó mucho, si esa es la cuestión. Se ve muy tenso. Que no me pinta como yo quiero. No, se ve horrible. Ya vamos a dejar el pintado nomás y ese detalle no lo vamos a hacer porque estoy perdiendo platita por las puras y se ve horrible. Así que... No sé, porque a veces funciona y a veces no. Ya. Entonces, ya, aquí tengo más ingresos. E intentaré no gastar... Ah, la Colossus. Solo ha sido... Ah, a ver. No la he arrendado, ¿cierto? Capaz que la arrendé. Ah, no. No la compré. Ah. Ay, tengo que comprarme el carrito, ¿verdad? Carrito compra. El carrito compra no es caro. Aquí. Aquí tengo un Deus. Pero es que no, porque esa cuestión donde se sientan los niños es rojo. No le combina. Ahí. Ahí se ve mejor. Ya. La Colossus. Chacho. Y ahí de aquí no me están cobrando nada. Ni siquiera estoy leyendo de qué. Estoy viendo solo precio. No, ya. Entonces. Ay. Ya, pero tengo que arrendarla, pues si tengo papa. E incluso tengo un contrato, así que. Papa. Ah. Ya. A ver. Vamos a abrir. Ah, espérate, déjame sacar los triggers. ¿Y esto será que se pone en funcionamiento al tiro? O... Ah, no. Ah, ok. No, no son como los invernaderos normales que aparecen recién cuando uno está... Ah. ¡Au! ¿No puedo pasar? Ahí sí. ¿Tiene más puertas entre medio? No. Ese nomás. Ya. Oh, creo que no terminé la idea, pero parece que se entendió, ¿cierto? Ese voy después, voy acá. Así, como esos, ¿viste? Que si no lo pongo a funcionar, no aparece. Vamos a ir a la tierra. Ah, hubiese salido más fácil salir por allá mismo. Claro, pues ella pone invernaderos que te piden caquita y no tengo más, pues si las puse en los otros invernaderos. Flix. Bueno, tendré que ponerla a funcionar cuando tenga más caquita nomás. Y ya me tengo que fijar qué pide aparte de agua. Los invernaderos. Bueno, ya sé que el otro pide caquita. Bueno. También, agua y caquita. Netflix. Agua y caquita. Ah, tengo que vender este. Vamos a vender este. Ah, pero es que ya no sé, estoy acá cerca.
Ya llevo 40 chonflix. Ya, voy a pausar hasta que llegue el otro. Ya, he vuelto para que sean testigos de cuánto me dará. Ok. Pensé que me iba a dar más. Por la semilla, por el agua, por el estiércol. Ok. Pero no importa, se agradece. Porque igual recuperé en el fondo lo que pagué, que fue 7.000 y algo. Creo. Ah, no, 7.000 y algo era lo que me iban a pagar. Todavía. Ay, no recuperé. Ya, aquí fue donde saqué agua. Aquí tengo la fábrica. Para allá está el nuevo sector de fábrica, para allá está la tienda. Y acá hay una pocita aquí para donde saqué el agua. ¿Qué tipo de agua? Si muy limpio o no, no lo sé. Pero de aquí saqué el agua. Eh, no tengo nada más que vender, porque aquí me quedan paquitas todavía y estas cosas. ¿Y cuánto? 9.000, claro, no es tanto tampoco. Así es que, ya. Ahora voy corriendo a buscar el Colossus. Yo creo que voy a ir al tiro a buscar al mercado mis cositas. Y ya vuelvo. Ya, acá estoy llegando. Mira, ahí está mi mesita con las cositas, ¿viste? Ahora, a ver cómo me pongo. Que no quiero molestar. Déjame poner aquí en la mitad. Yo creo que acá hay espacio para que la gente pase y para yo poder bajar mi carrito. Ya. Mira, viste, aquí están mis cositas. Esto fue lo que encargué. Unos kiwis, unas peritas, unas manzanas y quesito. Yo creo que con eso va a estar bien por lo menos por unos cuantos meses. Pero caballero. Ay, espera. Cuidado, pues, caballero. Si no va a ayudar, muévase. No me vaya a patear mi rampa. Oye, caballero. Cuidado con su pie. No, quedó mal. Ahí será. Ya. Ah, ok, sí, es con motor. Y no puedo alejarle la vista. Ay, 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 ay. Ya, a ver, por aquí. No molestaremos a nadie, creo. A ver, yo creo que mirando para allá para después poder subirlo a la camioneta. Espérate. Acá. Ahí, ya. Vamos poniendo las cositas. Bueno, voy a subir mis cositas al carrito. Subo el carrito del auto. Y los voy a dejar en la casa. ¿Para qué los voy a tener? ¡Ay, ay! No, se me cae, se me cae. Error de cálculo. Bueno, igual obviamente tengo que lavarlas después para poder comerlas. Pero espero que se me caiga en la casa o algo así. O confiar de la higiene del vendedor. A que se caiga acá, que es donde pasa tanta gente. Y al final estoy grabando igual. ¡Ay! ¡Sí! Mi manzanita. ¿O quedó no, no quedó dentro. Mi manzanita. Chofla. Bueno, por lo menos fue uno. Voy a tener que tener cuidado con la cerca esa. Oh, oh. Ah, ya, este por lo menos quedó. Ya, sí, definitivamente voy a tener que lavarlo. Es que tengo problemas de cálculo aquí. Problemas de ojo. No sé si estoy achuntándola adentro o no, pues. Ya, termino de poner las cositas. Bueno, estoy terminando, pero la llevo a la casita. Y yo creo que vuelvo cuando esté con el Colossus ya, pues, para poder ir
para poder ir a... Para poder ir a... Ya, sí, que me pegué aquí. No puedo parar. Cuidado, pues caballero, no ve que estoy pasando con mi carro. Ahora tengo que ir con mucho cuidadito. Porque si bien... Ya, ahí quedó. Oh, no, quedó mal. Quedó como de ladito. Espérate. Vamos a acomodarlo mejor. Que tengo que dejar espacio para la rampa. Ya, pero yo creo que ahí de más cabe. Y además que igual baila, mira, como que se va para allá. Si bien las cintas de la camioneta agarran el carro, pero no agarran lo que está dentro del carro, entonces... Y ya voy con una manzana menos. Y no me puedo estar dando los lujos de... Hasta luego, joven. Gracias. Nos vemos de ahí. No sé si me entiende algo o no. Oye, súbete, pues, nani. Ahí. Ya. Ok, voy con cuidadito. Ay, que todo esto la camioneta no anda muy rápido tampoco. Si bien dice 120, pero yo creo que eso es con motor mejorado. Así que quiero ir revisando mis cositas que no se vayan a caer. Y mira, no sé por qué de repente se escucha el motor y de repente no. Pero bueno, es una camioneta barata. Mucho no le puedo pedir. Ya, de ahí vuelvo. Miren, vuelvo porque estaba descargando mi carrito y de repente aparecí con el carrito. Y obviamente se los quería mostrar. Ok, de camino acá, ah, ya, no estropea, eso es bueno. Que no quise entrar hasta acá para no, ya saben, pues cuidar las papitas. Andaba una pera en la camioneta suelta. Así que probablemente, o sea, espero, no sé, puede que haya perdido más de algún producto. Yo creo que voy a poner, obviamente no voy a guardar el carro allá adentro, pues no me alcanza. Así que yo creo que lo voy a dejar aquí, cerca de la cocina. Ahí se ve. Ahora, ¿cómo logré que se viera? Ni idea. A ver. Por aquí. Ah, no, no se puede pegar más. Ahí. Sí, pues el problema es que... Ah, por acá. El problema es que no me cabe tanta cosa. Yo creo que voy a sacar un par de cositas nomás. Onda para la oncecita. Quesito para la once. Para. Quizá unas frutitas para más ratito. ¿Lo tomé o no? Ahí está. Estaba enganchadita. La frutita la vamos a dejar aquí. Ahora tengo que lavar. Ah, pero es que aquí, claro, tengo las joyas. Una perita. Me hago un tutti frutti. Ah, pues que hice... No, pues no me puedo hacer tanta cosa al tiro, ¿cierto? Pues que... Ya no, vamos a dejar eso nomás. La perita y la manzanita. Y el quesito, ya. Eso ahí. Vamos a aprovechar de ver aquí. Ok. Más que revisamos. Y... Ya, ahora sí. Ah, tengo que guardar la ropa. Ahora sí, les vuelvo cuando esté con la Colossus. Yo creo que acá. O hago la del vecino. Primero el encargo. Total, no tengo la fábrica de papa todavía. Claro, me tendría que apurar en mi campo si tuviera la fábrica de papa. Ya voy a ir. Mira, el cricket. No sé si lo vieron. Andaba jugando al fantasmita. Ya. Voy y vuelvo. Ya, aquí estoy llegando. Vamos a aprovechar que este campo del vecino tiene hierba. O no, creo que no tiene nada. Ah, no, sí, tiene hierba parece. Sí. Ya. Entonces voy a desplegar la nariz.
cambio al cuerpo y despliego el cuerpo. Y voy a ponerle la nariz por si acaso. Este es el campo del vecino por si acaso. Este es el campo del vecino, ¿cierto? Sí, este es el campo del vecino. Tenemos que dejar de sonar. Ahí. Pues si está sonando porque... Ah, ya. Este se puede mover también como abejita. Cambiar vista del mapa. ¿Dónde está? Que una vez cambiar a modo de dirección. Este parece que era. ¿Viste? Así. O sea, yo le digo abejita porque es como que mueven el poto para un lado, el poto para el otro. A mí no me gusta, la verdad. Ahí como estaba. Ahí. Así rígido me gusta a mí. No sé, siempre la usé así, yo no tenía idea que se podía cambiar y en realidad todas estas cosas que se mueven así como abejitas no me gustan. Y se hace como todo nomás, como toda máquina. Se baja, o sea, se prende, se baja y a cosechar. Ahora, lo bueno que tiene esta en relación con las otras, la del juego base, es que es más rápida y es un poco más grande. Si bien dirán, ay, pero mira, claro, comparando con las cosechadoras normales, tan rápida no es. Pero sí es más, o sea, tan grande no es eso. Pero si es que han usado alguna vez o sea, las cosechadoras de papas de juego base, yo creo que sí notarán la diferencia. Yo por lo menos la noté. Nunca me llevé bien con las de juego base. Mira, cuando uno retrocede sin levantar el cabezal, digamos, lo que hace es sacar la parte de arriba, las matas de arriba, ¿viste? Ahí no sé si alcanzaron a ver qué saca. Y si uno vuelve a pasar, uno vuelve a pasar, al parecer recupera las papas que en el fondo, o sea, no las echa a perder. ¿Por qué veo que hace como unos destellos raros? ¿Será por el polvo? No sé, estaba viendo unos destellos, me extraño. No me vayan a llevar de nuevo los extraterrestres. Ay, ok, no me dejó el árbol. A variar los árboles pesaditos. Bueno, como es de vecinos, o sea, no es campo propio, no los puedo, creo que no los echo a perder. Aunque los pise, a ver. Ah, todo malo, ah. Ya, uy, permiso vecino, el otro vecino también. Estoy pisando su campito. Y con tremenda mole más encima, ni siquiera una maquinita, una bicicleta. Ya, voy a cosechar. Ahí. Espérate. Voy a cosechar este campo. Voy a... oh, ah, vos. Ah, árboles, árboles. Ok, voy a intentar salir de aquí. Voy a cosechar, terminar el contrato. Parece que ahora sí me va a servir el cuerpo de abejita, ¿no? Ay, salí, ya. Ah, es el tubito ese. Voy a cosechar mis campos también y ahí le muestro ya cuando esté todo eso avanzado. Ok, ya les go. Volví rapidito porque miren lo que me brilló por acá. Ay, ya saben que yo no estoy en condiciones de andar despreciando a los amados juguetitos. Ya, eso no era. Ya entregué la primera carga de papitas, pero me falta seguir cosechando. Es que se llena el remolque. Ay, verdad que sé. Este remolque es más pequeño que el depósito de papitas que tiene la Coloso. Así que tengo que seguir pasando. Ah, pensé que había puesto me equivoqué botón. Pensé que había puesto Ah, esta cuestión que anda solo, ya. Ya le vuelvo. Ya, volví porque mira, vine a entregar más papitas del campo del vecino y ya lo terminé y me dieron 1368 y me quedan un poco más
de papitas en el remolque. Así que bueno, la otra... Ay, ya, se me olvida. Es que para manejar yo prefiero primero. Me quedaron un poco de papitas, pero yo creo que esas papitas las voy a mezclar con las mías, po. Las voy a dejar con las mías para cuando tenga la fábrica de papitas, que no sé cuándo ir a hacer aún, porque ya ven que me quedan 13.000. No voy a cobrar el contrato todavía así al tiro ahora ya, porque quiero salir del campo. No voy a decir que no, nunca me ha pasado en realidad, pero me asusto que al cobrar el contrato desaparezcan mis papitas de allá. Así que mira, estaba viendo este campo, está bueno como para poner invernadero y cosas de agua, porque está justo aquí, está esta cosita. Así es que eso, ya, voy a cosechar mis papitas y ya les vuelvo con últimas novedades antes de cerrar el video. Ya les vuelvo. Ya he terminado. Ahí están los dos campitos, ahí donde está la casa y donde están mis caballitos. Así es que lo primero que voy a hacer antes que pase otra hora es devolver el Colossus. Sí, allá. Dije, espérate, si el vecino fue el primero que hice. Ok. Vamos a cobrar el contrato. Ya. Pum. Ya. Y hasta acá lo dejamos. Y ya parece muy clara. Está de nuevo. Parece que se había arreglado, ¿no? Sí, ahí. Ya. Sí. Pausar y guardar. Ya lo sé. Espero que les haya gustado el capítulo. Vamos avanzando de a poquito y parece que ahora... Ahí. Todavía no. No hay caso. No sé. Es que como a mí me gusta jugar a oscuras, yo creo que por eso ahí la cámara se pierde un poco. Pero bueno. Ojalá les haya gustado. Voy avanzando de a poquito. Si bien... No sé si considerarlo locura el haber puesto más invernaderos, pero es más que nada pensando en tener un ingreso extra, digamos. Así es que ya a ver si es que las papitas las he estado guardando en el silo por mientras, pero no sé si me vendrá un arrebato de aumentar mi crédito para poder poner la fábrica de papas. Se me pasó esa idea por la cabeza, pero es como que me estoy haciendo la loca. Porque claro, vale 50. Así que no sé, ahí vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por el apoyo. Gracias por las manitas. Y nada, nos vemos en el próximo video. Linda vida.